Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En el día de hoy toca trabajar con el sistema endocrino. Vamos a estar revisando un poco lo que es la fisiología. Vamos a ver un cuadro comparativo con el sistema nervioso, porque comparten algunas similitudes y a su vez comparten diferencias. También vamos a estar viendo cuáles son las secreciones del sistema endocrino, cuáles son las glándulas que pertenecen a este sistema y cuáles son las anexas. También vamos a ver un poco de lo que sería el eje hipotálamo-hipófisis, que es la conexión entre ambos sistemas, y vamos a estar revisando lo que es el sistema de retroalimentación tanto positiva como negativa. Primero, acá podemos observar que ambos sistemas tienen una molécula mediadora, ¿sí? Un mensajero químico. Pero en el caso del sistema nervioso, vendrían a ser los neurotransmisores, ¿sí? Como bien lo vimos en la clase anterior. Y en el caso del sistema endocrino, son las hormonas, ¿sí? También estos mediadores tienen un sitio de acción muy particular, que en el caso del sistema nervioso es la hendidura sináptica, ¿sí? El espacio donde ocurre la sinapsis. Y en el sistema endocrino vendrían a ser las células diana, ¿sí? Y las células diana pueden estar bien en la misma célula, que ahora lo vamos a ver bien de qué se trata esto, o puede ser una célula vecina, o generalmente es una célula que está muy alejada del sitio donde fue liberada la hormona. A propósito, una célula diana es aquella célula que está capacitada, es decir, tiene receptores específicos para cierta hormona. Es algo similar a lo que sucede con la enzima y su reactivo, ¿sí? El reactivo es específico para la enzima, es decir, no cualquier reactivo se une en cualquier enzima, y lo mismo sucede con las hormonas. Las hormonas tienen una forma muy particular, ¿sí? Tridimensional, ¿sí? En su estructura química, que encaja a la perfección con un tipo de receptor. Ahora, esta célula que tiene ese receptor para esta hormona vendría a ser la célula diana. Y en caso del sistema nervioso, el receptor de su neurotransmisor va a ser otra neurona, o bien una glándula, o puede ser tejido muscular. Y en el caso del sistema endocrino, es cualquier célula del cuerpo. Como dije recién, cada hormona va a ser captada por receptores de cierta célula. Por ejemplo, tenemos la hormona luteinizante, ¿sí? Que es captada por receptores de células diana en los ovarios. La hormona luteinizante es liberada, ¿sí? Por la hipófisis. En cuanto a la emisión de respuesta, la velocidad de respuesta en el sistema nervioso, como bien sabemos, es muy rápida y tiene que serlo porque si no, supongamos, imaginen que nos estamos quemando el dedo y la respuesta es lenta. Va a llegar lenta ese estímulo va a llegar lento al sistema nervioso central y por ende cuando ya se genere la respuesta va a ser muy tarde, nuestro dedo ya va a estar quemado. Por eso la respuesta tiene que ser rápida. Es una emisión de milisegundos, al igual que su duración. Lo mismo, bueno, en el caso del sistema endocrino, puede ser de respuesta rápida, ¿sí? De algunos segundos, o puede durar horas, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver
cuáles son las glándulas que son exclusivas del sistema endocrino y cuáles no, cuáles participan de cierta manera, pero también participan en otros sistemas. Para empezar tenemos a la hipófisis, ¿sí? Que se encuentra unida al lo que sería el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo está justo por arriba de la hipófisis, es una glándula muy pequeña, ubicada en el cerebro. Después tenemos a la tiroides, ¿sí? Que se encuentra en la laringe, en la parte anterior. Y en la tiroides hay pequeñas glándulas denominadas paratiroides. También encontramos las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que se encuentran sobre los riñones, y la glándula pineal, ¿sí? Como pueden ver, la glándula pineal se encuentra sobre el cerebelo, en la parte posterior del cerebro, ¿sí? La pueden observar. Y en caso de el resto de secreciones endocrinas, ya no son exclusivas del sistema endocrino, sino que también realizan otras funciones en otros sistemas. Por ejemplo, tenemos al hipotálamo, que participa en el sistema endocrino, pero también en el sistema nervioso. Tenemos al timo, que participa en el sistema linfático. Tenemos al páncreas, ¿sí? Que participa en el sistema digestivo. A los ovarios y a los testículos, que participan en el sistema reproductor. Y también el resto, la gran mayoría de lo que serían los órganos del sistema digestivo, también participan en el sistema endocrino porque realizan secreciones internas, como los riñones participan en el sistema urinario, pero después tenemos al estómago, al intestino delgado, ¿sí? Que también son parte del sistema digestivo, al hígado, y viene el intestino delgado, a la piel también, el corazón, la placenta y el tejido adiposo. Ahora me gustaría hablarles un poco de lo que sería, bueno, la especificidad de la hormona, ya lo habíamos mencionado, es que cada hormona tiene un receptor específico y estas células que contienen ese receptor específico se llaman células diana. Acá podemos ver un tipo de hormona, que es la hormona circulante, también las hay locales, ¿sí? Las locales pueden ser autócrinas o paracrinas, ¿sí? Eso va a variar, depende eh, en dónde haga efecto la hormona. Ahora vamos a revisarlo un poco, pero primero me gustaría detenerme acá y decirles que las células endocrinas liberan la hormona, ¿sí? Y esta hormona ingresa al sistema circulatorio, ¿sí? A través de los capilares sanguíneos y llega hasta una célula diana ubicada en alguna parte del cuerpo. Y esto va a depender de los receptores, ¿sí? De los receptores hormonales. Y entonces, como habíamos mencionado al principio, la hormona vendría siendo un mensajero químico que actúa en las células diana y no necesitan grandes cantidades de hormona para que éstas actúen, sino que actúan en bajas concentraciones. Y estas, al actuar, inhiben o estimulan cierta respuesta o cierto proceso fisiológico que realizan las células diana que perciben esta hormona. Ya habíamos mencionado recién que las hormonas circulantes, las cuales son, eh, cabe destacar que son duraderas, ¿sí? Pueden durar horas circulando en el sistema circulatorio y después de que ya termina su periodo vital, estas llegan al hígado, donde el hígado las va a inactivar, ¿sí? Y desde el hígado hacia los riñones para ser expulsadas en la orina.
En cuanto a las hormonas locales, que son los otros tipos de hormonas según su función, podemos decir que las hay paracrinas o autocrinas, ¿sí? En cuanto a las paracrinas, son liberadas las hormonas por una célula paracrina, es decir, una célula endocrina, y son captadas estas hormonas por receptores de células vecinas. Y en el caso de las autocrinas, son captadas por los receptores de la misma célula que secretan esta hormona. En cuanto a la clasificación química, podemos decir que hay dos tipos de clasificaciones, ¿sí? Según su solubilidad, podemos encontrar las liposolubles y las hidrosolubles. Dentro de las liposolubles vamos a encontrar las que son el óxido nítrico, que es un gas. Vamos a encontrar las tiroideas y las esteroideas, ¿sí? Las esteroideas eh, son muy variadas en cuanto a su función, y las hormonas tiroideas son las hormonas que secretan la tiroides, ¿sí? Y estas hormonas vendrían siendo la T4 y T3, tironina, ¿sí? Em, es por eso que es necesario el yodo, ¿sí? Este, esta molécula química, ¿sí? Es necesaria al igual que la tirosina, ¿sí? Que es una proteína, para fabricar estas hormonas. Después tenemos el óxido nítrico también, ¿sí? Que funciona tanto como hormona y como neurotransmisor. En cuanto a las hidrosolubles, vamos a encontrar que son derivados, ¿sí? Algunas pueden ser polímeros de aminoácidos, otras derivados de aminoácidos y otras derivados de ácidos grasos, ¿sí? En cuanto a las derivadas de aminoácidos, encontramos a las catecolaminas, ¿sí? A la histamina, a la serotonina y a la melatonina. Y en las lipídicas son derivados de eicosanoides, ¿sí? Que son ácidos grasos, ¿sí? Generalmente suelen ser locales. Y en cuanto a ustedes recuerden que un polímero de aminoácidos se llaman proteicas porque el polímero del aminoácido es una proteína de estructura primaria. Ahora, si esta estructura se pliega, puede formar secundaria, terciaria, y si estas terciarias, estas proteínas terciarias, se unen entre sí, forman lo que sería la estructura cuaternaria, como lo es la hemoglobina. Pero si se le unen grupos de carbohidratos a estas proteínas, van a formar glucoproteínas. Tienen dos formas diferentes de actuar las hormonas liposolubles y las hormonas hidrosolubles. En cuanto a las hormonas liposolubles, es muy sencillo, su forma de actuar es muy sencilla. Terminan formando proteínas, ¿sí? Es decir, desencadenan la formación de proteínas, la síntesis de proteínas. Estas hormonas liposolubles pueden atravesar la membrana plasmática sin problemas, ¿sí? Y llegan hasta un receptor que hay en la membrana nuclear, ¿sí? La membrana que envuelve al núcleo de la célula, en donde lo atraviesan y lo que hacen es activar la expresión génica, es decir, la transcripción y la traducción hasta obtener la proteína. Esto lo habíamos revisado y estudiado en el primer cuatrimestre, cómo se realizaban estos procesos, en donde la lectura del ADN hace que se transcriba algún fragmento de un ADN específico para una proteína específica, y este fragmento es copiado en un ARN mensajero, el cual va a llevar esa información hasta un ribosoma, y el ribosoma lo que va a hacer es traducir esa información que hay en ese ARN mensajero para sintetizar una proteína, una cadena de aminoácidos. Y esta es la respuesta, ¿sí? La respuesta de estas hormonas liposolubles es la obtención de esta proteína, y esta proteína va a tener consecuencias fisiológicas.
En este caso, acá podemos observar que el mensajero es la hormona, ¿sí? Como ya lo mencionamos, es un mensajero. Acá también es un mensajero, pero en este caso se dice que es un mensajero primario. ¿Por qué primario? Porque el mensajero secundario va a ser el AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico va a desencadenar otro proceso fisiológico diferente, ¿sí? Vamos a ver, entonces, como las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana plasmática, actúan a nivel membrana plasmática, ¿sí? Es decir, en un receptor de la membrana plasmática. Llega la hormona entonces a este receptor y este receptor libera la proteína G. La proteína G va a activar unas enzimas, la adenilciclasa, que lo que hace es convertir un ATP en AMP cíclico. Ahora, este segundo mensajero lo que va a hacer es activar otra enzima que se llama proteincinasa, y la proteincinasa lo que hace es adherirle a esta proteína un fósforo, ¿sí?, a su cadena, ¿sí? ¿Y de dónde saca ese fósforo? ¿Cómo la fosforila? Bueno, este fósforo lo saca a partir de un ATP, el cual va a dar como resultado un ADP, porque se le fue un fósforo. Y ese fósforo fue captado por la proteína. Ahora, esta proteína fosforilada lo que va a hacer es desencadenar una respuesta fisiológica. En cuanto a las interacciones, vamos a ver que, bueno, va a depender la interacción de una hormona con su receptor de la cantidad de receptores que haya o de la concentración de hormonas también. Pero hay una tercera que no mencionamos, que es la influencia ejercida por otras hormonas, ¿sí? Es decir, que unas hormonas pueden inhibir la acción de una o puede estimular la acción de esa hormona, ¿sí? Es decir, pueden ser efectos sinérgicos, ¿sí? Pueden ocasionar efectos sinérgicos, es decir, que si esas dos hormonas actúan juntas, se benefician mutuamente y provocan una respuesta más eficiente. En cambio, el efecto antagónico es que una hormona inhibe a otra, como sucede con la insulina y el glucagón. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación vendría siendo un sistema, en el caso de la negativa, que permite mantener la homeostasis, ¿sí? Contribuye a la homeostasis del sistema, que es el equilibrio del sistema. Pero la retroalimentación positiva no contribuye al equilibrio del sistema, sino que favorece al estímulo que provocó el cambio, ¿sí? Y la negativa no. La negativa para el estímulo que provocó el cambio. El sistema se encuentra en equilibrio, hubo un estímulo, ese estímulo quitó ese equilibrio del cuerpo y la retroalimentación negativa lo que hace es volver a ese equilibrio, ¿sí? Por eso se dice que mantiene la homeostasis. Ahí lo ven, contribuye al mantenimiento homeostático del sistema. En cuanto a la positiva, aumenta el estímulo que generó el cambio. Acá vemos un ejemplo claro de lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa. Ignoren las flechas grises por el momento, vamos a centrarnos en este proceso a partir del estímulo hasta la obtención del resultado de la respuesta. Cuando nosotros ingerimos elevada azúcar o algún alimento con elevada azúcar, como puede ser estas gomitas dulces, lo que hacen es elevar la glucemia. La glucemia es el nivel de azúcar en sangre. Los niveles de azúcar en sangre normales oscilan entre 90 a 120 miligramos de azúcar cada 100 mililitros de sangre. Y cuando aumenta por esa media, aumenta el nivel de glucemia, lo que hace es activar las células beta del páncreas y estas células liberan insulina. La insulina es una hormona. Y como hormona se va a unir a canales de las células
que, perdón, se va a unir a receptores de las células de todo el cuerpo y del hígado también, y lo que va a hacer es abrir canales para que ingrese glucosa a la célula. Entonces, al ingresar desde la sangre a la célula glucosa, va a bajar el nivel de glucemia, el nivel de azúcar en sangre. Y acá lo puse separado al hígado porque el hígado las almacena, aparte de utilizar la glucosa que sobra, el sobrante, la almacena en forma de glucógeno, que son cadenas más grandes de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que se reduce la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. Pero cuando el nivel de glucemia es muy bajo, más bajo de la media, lo que va a pasar es que en lugar de estimularse las células beta del páncreas, se van a estimular las células alfa y que estas células liberan glucagón, ¿sí? El glucagón es el antagónico, es la hormona antagónica de la insulina. Lo que hace es estimular al hígado, ¿sí? Para liberar glucosa. ¿Y de dónde saca la glucosa el hígado? Degradando glucógeno. Recordemos el paso anterior que la glucosa es almacenada en moléculas de glucógeno, ¿sí? Entonces ahora se degrada este glucógeno porque el glucagón estimuló al hígado y se libera glucosa. Y esta glucosa ¿dónde va? A la sangre, por ende aumenta la glucemia. Y de esta manera podemos ver que si se aumenta demasiado la glucemia, nuevamente se estimulan las células beta y si disminuye mucho la glucemia, nuevamente se estimulan las células alfa, ¿sí? Del páncreas. Y de esta manera estamos viendo un mecanismo, un ciclo, ¿sí? Que mantiene la homeostasis, el nivel de azúcar en sangre, un mecanismo de feedback negativo, de retroalimentación negativa. Un ejemplo de retroalimentación positiva, acá lo podemos observar, ¿sí? El hipotálamo libera una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? La hormona liberadora de gonadotrofina estimula a las células gonadótrofas que pertenecen a la hipófisis para liberar estas dos hormonas, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿sí? En cuanto a la hormona luteinizante, LH, viaja por la sangre, llega hasta los ovarios y estimula a los ovarios para que estos secreten estrógeno y progesterona. El estrógeno lo que va a hacer es estimular a la hipófisis para que libere más LH. Entonces, la hipófisis libera más LH, el LH estimula los ovarios, se libera estrógeno, el estrógeno estimula la hipófisis y así, como pueden ver, aumenta la secreción de estrógeno porque es un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿sí? El liberar más estrógeno hace que se libere más LH, lo cual hace que se libere más estrógeno. Por último, me gustaría hablarles de lo que sería el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Es el sitio donde se conecta donde hay mayor conexión del sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿sí? Es el punto donde hay mayor conexión, ¿sí? Porque está directamente conectado el hipotálamo con la hipófisis. El hipotálamo, como bien sabemos, regula algunos procesos fisiológicos de nuestro cuerpo, como la sed, la libido sexual, ¿sí? El sueño y la vigilia, el hambre, la saciedad y la temperatura. Pero también regula la actividad de la hipófisis, y esto ya lo estuvimos viendo. Recién en el ejemplo que pusimos de feedback positivo, dijimos que el hipotálamo liberaba la hormona liberadora de gonadotrofina, la cual actúa en el hipotálamo, sí, en la hipófisis, perdón. Y en la hipófisis estimula a las células gonadótrofas para liberar las hormonas luteinizantes y folículo estimulante. Y de esta manera la actividad del hipotálamo mediante secreción de hormonas eh, controla a la hipófisis, ¿sí?
podría decirse que el hipotálamo es el maestro de la hipófisis y la hipófisis es la glándula maestra liberadora de hormonas. Hay dos partes, se puede dividir en dos partes a la hipófisis, ¿sí? En la neurohipófisis se llama porque tiene muchos axones provenientes del hipotálamo, ¿sí? Está muy inervada y los cuerpos de estos axones se encuentran en el hipotálamo formando núcleos, ¿sí? Hay dos núcleos importantes que ahora los vamos a mencionar y estos núcleos lo que hacen es liberar la ADH, que es la hormona que se conocía anteriormente como vasopresina, hoy se llama antidiurética, sí, pero los dos nombres son válidos. Actúa a nivel de nefronci en el túbulo colector y lo que hace es reabsorber agua de la orina para que no nos deshidratemos, para que no se desperdicie agua de nuestro sistema en exceso en la orina, ¿sí? Por eso cuando tomamos alcohol, lo que hace es bloquear la secreción, el alcohol bloquea la secreción de esta hormona y al bloquear la secreción de esta hormona no se reabsorbe la suficiente agua y la orina está más diluida, por eso se ve de un color más pálido la orina. Y en cuanto a la oxitocina, actúa a nivel de glándula mamaria y está implicada en la secreción de leche, ¿sí? Leche materna. En cuanto a la adenohipófisis, secreta varias hormonas que están reguladas por otras hormonas que secreta el hipotálamo. Se podría decir que la adenohipófisis es más grande que la neurohipófisis, es por lo menos 3 veces más grande, por lo cual ocupa 3/4 de lo que sería toda la hipófisis, y la neurohipófisis 1/4 de lo que sería toda la hipófisis. Como pueden observar acá, estos núcleos, ¿sí? Son los que secretan estas hormonas que llegan por los axones hacia la neurohipófisis, donde son almacenadas hasta que precisen ser liberadas, ¿sí? Hasta que llegue el estímulo. Y en el caso de la adenohipófisis, tiene varios tipos de células, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Las somatótrofas, tirótrofas, gonadótrofas, lactótrofas y corticótrofas. En cuanto a las somatótrofas, secretan dos hormonas, ¿sí? Que son hormonas de crecimiento, ¿sí? Las tirótrofas secretan tirotrofina, ¿sí? La tirotrofina controla algunas secreciones y actividades de la tiroides. Las gonadótrofas secretan la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que son también, fíjense que son reguladas por algunas hormonas del hipotálamo, como esta, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofina, estimula estas células para liberar estas hormonas, ¿sí? O sea que el hipotálamo es el maestro de la hipófisis. Después, las lactótrofas secretan prolactina, que también se ve implicada en la secreción de leche, ¿sí? En las glándulas mamarias. Y por último, las células corticótrofas, ¿sí? Las corticótrofas, ahí podemos acá observar dos, ¿sí? Una es la glucocorticoide, ¿sí? Adenocorticótrofas, ¿sí? Eh, y estas lo que hacen es estimular la corteza suprarrenal para la liberación de glucocorticoides vendría a ser, por ejemplo, el cortisol, que regula el estrés y las infecciones. Y tenemos la melanocitoestimulante, que lo que hace es estimular la proliferación, es decir, la producción de melanocitos en la piel. ¿Sí? Los melanocitos son los que nos dan el color característico de nuestra piel. Y esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.